¿Tendrán algún problema? Pregunta Eugenio. ¿Tendrán algún problema los cubanos que dijeron en frontera que eran perseguidos en Cuba y luego cuando tienen la residencia están de vuelta al país que según ellos estaban siendo perseguidos gracias a los dos? Mira, una pregunta fabulosa. La respuesta es que pueden tener un problema cuando apliquen para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si fueron perseguidos en Cuba y han ido viajando a Cuba, siempre puede ser un problema. Pero al final del día, las realidades son que el ajuste cubano no toma en consideración persecución ni refugio. Es una ley en particular que nada más que tienes que demostrar que eres cubano, fuiste inspeccionado y entraste legal a los Estados O Unidos. sea, la ley de ajuste cubano no te impide volver a Cuba ni Correcto. habla nada de política. Correcto. Ahora, una aplicación de ciudadanía en el futuro, un oficial preparado, inteligente, que revise un récord completo, te puede hacer preguntas sobre tus viajes a Cuba. ¿Y esas preguntas cuáles serían? Porque estás viajando y puede ir al punto que es muy importante. Para ser ciudadano americano hay una frase, buen carácter moral. Y el buen carácter moral es lo que el oficial quiera identificar como buen carácter moral. Por ejemplo, aquí no hay aquí tú no tienes que participar en las Fuerzas Armadas, es voluntaria. Pero si tú no te registras y eres menor de 28 años, te pueden negar tu ciudadanía por no haberte registrado por el servicio militar obligatorio, aunque no existe. Entonces, ¿qué ocurre? No pagar el mantenimiento de tus hijos es Que eso es mal vital. carácter moral. Eso es algo que hemos De aprendido. alguna forma, tener una diferencia entre lo que tú dices en el asilo y en lo que pasó en tu residencia, se puede ver como un mal carácter moral y puede demorar tu ciudadanía. Willy, pero Al final te la van a dar, pero puede ser un camino más largo. Supongamos que alguien tiene la intención de viajar a Cuba para ver a su madre, a su padre, hace quizás un viaje o dos viajes en ese periodo de 5 años. No hay problema ninguno. ¿Quiénes tendrían problemas? Y lo Te hemos hablado. Te voy a decir quién tiene problemas. Okay. La gente que en frontera me detuvieron, me arrestaron, me acusaron de crimen en Cuba y lo dijeron en la frontera en una entrevista de Miedo Creíble. Cuando aplicaron para su residencia no lo pusieron y cuando aplicaron para la ciudadanía no lo pusieron. Te viene una pregunta de cuándo mintieron o por qué no lo pusieron completamente. Es un problema. Inconsistencia en lo que tú dices. Si tú dijiste en frontera que tú fuiste detenido en Cuba, tienes que ponerlo en tu residencia y tienes que ponerlo en tu ciudadanía. Si tú en frontera dices yo fui miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y deserté y no lo pusiste en tu residencia y no lo pones en tu ciudadanía, es un problema serio, es fraude. Si tú pusiste que tú eres de la UJC, en tu entrevista de Miedo Creíble, tienes que ponerlo en tu residencia, tienes que ponerlo en tu ciudadanía. Dice Pamela, Dibotón de Arriete. Me encantó, Dibotón de Arriete. Esto va para Ciro. Ustedes celebren, son los 80 de Willy. Dibotón de Arriete. Y los 40 de Daniel. Dibotón de Arriete. Dibotón, pum, pum, pum. Rebota, rebota, rebota. No me están ayudando. Dibotón, tengo residencia aprobada hace 50 días y aún no me envían la tarjeta. Todos los días reviso el sitio, solo dice caso aprobado. ¿Es normal la demora? Es más que me preocupa, porque si tú vives en apartamento o agregada, te la pueden haber enviado y se ha perdido. Yo te diría a ti que es muy importante que contactes a UCIS, porque si te la enviaron y se extravió, te la robaron o se perdió, tienes que llenar el formulario I-90 para que te manden una nueva. Por eso, mira, es importante. En la oficina nuestra, si una persona vive agregado, vive en apartamento o se muda a menudo, toda la correspondencia de UCIS, especialmente el permiso de trabajo, la residencia, todo nos llega a nosotros. De esta forma tenemos una seguridad absoluta que no se va a perder. Es más que Yaomara y Disey, parte de su mañana es llamar a personas a decirle, aquí está el permiso de trabajo, aquí está tu residencia. Giovanni Perea, saludos al megalodón de las leyes y divo de Arriete. Megalodón. Entré con CBP corte 2027. Sí, pero de los grandes. Entre CBP corte 2027 cubano. ¿Qué le puedes decir? Aplica para asilo en la corte al año del día, presenta tu residencia, felicidades, entraste de la forma correcta, no tienes ninguna preocupación ni ningún peligro. Dice aquí Eliani Cordoví, Divo de Arriete, ¿crees que ahora para el 2025 se agilicen las F2A? Daniel, cuídanos a nuestro querido Divote. Divote rebota, rebota. Yo espero que las F2A se agilicen, pero no tengo una seguridad absoluta de qué tan rápido va a ser, porque mucho depende de cómo el nuevo secretario de Estado
use la embajada cubana en La Habana. Dice Janes, hola, buen día, bendiciones a los dos. Soy cubano, entré con CBP 2023 y aplica la residencia, pero tengo una deportación anterior en 2020. Willy. Vas a tener un problema serio. No te van a dar tu residencia hasta que no reabras tu caso antiguo. ¿Y tienes que... cómo tú operarías en ese bueno, caso? lo que yo he hecho con muchos casos similares es una vez que me nieguen la residencia, una vez... Bueno, yo lo hubiera hecho al principio, cuando hubiera aplicado para la residencia y con la copia del parol hubiera hecho una moción para reabrir la deportación anterior y pedir que ese caso se reabra y se termine. Dice la llave, ¿existe alguna forma de antes de que se vaya Biden elimine la ley de ajuste cubano? Te pregunto eso y te pregunto, ¿en una administración republicana con Trump se va a eliminar la ley de ajuste cubano? ¿Qué tiene que existir para que se elimine la ley de ajuste? La respuesta simplemente, 1 es no y 2 es no. ¿Y por qué Biden va a eliminar una ley que no le interesa eliminar? Y Trump no puede eliminarla. Para eliminar el ajuste cubano, el presidente norteamericano tiene que presentarse al Congreso y decirle al Congreso: Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes. Si tú crees que Cuba ha tenido elecciones libres, democráticas y transparentes, el ajuste cubano murió. Lucía, soy cubana, entré por frontera hace 5 años con miedo creíble y parol. Soy residente. Nunca me pusieron corte y no pude cerrar el caso. ¿Qué debo hacer? No sé lo que aplica para la ciudadanía. Si llevas aquí de tanto tiempo. Y si la pregunta es sobre viajar, puedes viajar donde tú quieras. Entré con I-862, ya he asistido a 3 cortes, apliqué asilo hace un año, no sé qué estatus soy realmente. En realidad, la 862 es el documento de cómo te pusieron en libertad. Y te dice cómo te pusieron en libertad, bajo palabra o bajo fianza. Si el documento dice que te pusieron en libertad bajo palabra, tiene un argumento que entraste con una 220A o algo similar. Si el documento dice que saliste bajo fianza, es fianza. Pero si estás en corte, tienes que prepararte y preparar y presentar y pelear un buen asilo. Vamos con esta última pregunta. Leito Valdés, soy 220A, pero tengo corte. La primera la tengo para el año que viene. Mi caso me lo reabrieron y tengo una reclamación puesta por mi mamá y hace más de 6 meses que pedí cerrar la corte, pero aún nada. ¿Qué más debo hacer? Bueno, es que no se pide cerrar la corte. La corte siempre se cierra con tu abogado hablando con el fiscal a ver si hay un arreglo de cerrar corte. Una reclamación de madre por hijo soltero que puede demorar 7, 8 años para que esté aprobada y que una 220A no te puedes legalizar en los Estados Unidos, muy difícil. Y él es un I-220B. Un I-220B no te van a cerrar porque tiene corte. Porque le reabrieron el caso. Correcto. Entonces, en este momento, yo te diría a ti que prepara y estés listo para pelear un asilo. Y si te reabrieron el caso, debería tu abogado, si no tienes abogado, busca un abogado que vaya a UCIS, pero que vaya a deportación, a que tenga una 220A o un parol. Mira, un caso es igualito. Penn State fue el lunes a deportación con un caso igual y le quitaron la 220B y le dieron un parol. Wow, qué bueno. ¿Y ahora qué sucede si le dieran ese parol? Felicidades, yo te legalizo en la corte. Bueno, ahí tienes, Leito, la respuesta. Y aquí les dejo en pantalla el correo del divote, del megalodón, de nuestro 80 años Willy Allen. Escríbele a Daniel su correo, que mande fotografía de su cake, de sus velas. No va a pasar, no pierde ese tiempo. Aquí les que dejo mande los videos que le han entregado en la oficina. El número de la oficina de nuestro querido divo de Arriete, Wilfredo Allen. Este viernes vamos a estar haciendo programa desde Louisville, Kentucky, desde tu oficina, donde hay un cartelón con una foto del megalodón a las afueras de la oficina. ¿Por qué tuvimos el tipo de fiesta que tuvimos con él hoy? Así que muchísimas gracias a todos los que llegan.